Muchas gracias. Ante la circulación de los videos del hermano del expresidente Andrés Manuel López, digo, del presidente Andrés Manuel López Obrador con David León, se han hecho, se han hecho conjeturas quizá respecto al tipo de delito electoral, ¿no? Si atribuye este tipo de situaciones a un delito electoral. ¿Qué nos puede decir respecto a esto y qué tipos de delitos podría considerarse a raíz de estos videos? A ver, lo que los videos que conocimos el jueves y viernes pasado nos evidencian es la entrega de recursos en efectivo a el hermano del presidente López Obrador, en los que señala que es para el apoyo a las campañas electorales del 2015, incluso como lo ha reconocido el propio presidente de la República, que en ese momento era el presidente del partido político. El primer punto que se debe tomar en cuenta es que estamos en el 2015, lo que significa que Morena ya no era un movimiento, sino era un partido político. Como partido político está sujeto a las reglas de financiamiento y fiscalización que todos los partidos políticos. Según las reglas de financiamiento y fiscalización, un primer dato a señalar es que por supuesto que las personas, el presidente señaló que eran aportaciones de los simpatizantes. Los simpatizantes, por supuesto, que pueden hacer aportaciones a los partidos políticos. La ley permite que las personas físicas aporten a los partidos. Sin embargo, las aportaciones, en principio, deben de ser bancarizadas, es decir, a través de una transferencia bancaria o a través de un cheque. Se establece la excepción de que se puedan entregar en efectivo cuando se trata de montos inferiores a, dice la norma, 90 días de salario mínimo UMAS actualmente, que esto corresponde a aproximadamente 6,000 pesos en el 2014. Esto, en el caso de todas las aportaciones sean en efectivo dentro de los montos permitidos o sean bancarizadas, lo que se establece en la norma es que se tiene que acreditar el origen de estos recursos, es decir, quién realiza las aportaciones. ¿Cómo se acredita quién realiza las aportaciones? A través de la presentación, uno, de un recibo por parte del aportante señalando su nombre y todos sus datos. Dos, la identificación oficial del propio aportante para poder vincular, digamos, la manifestación con la identidad de quien está realizando la aportación. Tres, todas las aportaciones se tienen que depositar a las cuentas bancarias que ha abierto el propio partido político con este propósito. Y cuatro, todos estos elementos se tienen que presentar a la autoridad electoral. ¿Por qué se requiere de esta identificación clara de los aportantes? Porque si bien la ley establece que es permitido que las personas físicas aporten a las campañas electorales y a los partidos políticos, solamente las personas físicas pueden realizar estas aportaciones. Las dependencias, los gobiernos, los poderes, personas extranjeras, personas morales, empresas, eh, Mm, de Disculpe, iglesias no pueden, aproximadamente, sea una persona física, es quien la puede realizar, y dos, que los montos de la aportación estén dentro de los propios límites que la ley establece para poder realizar las aportaciones. Al día de hoy no sabemos si todo esto se cumplió, es decir, desconocemos cuál es el origen de sus recursos, desconocemos si fueron reportados al Instituto Nacional Electoral y si fueron, de haber sido reportados, analizados y verificados por el Instituto Nacional Electoral. Por eso, lo primero que tendríamos que decir es que el INE tiene que realizar una investigación respecto a estos hechos, porque si estos constituyen o no una falta, depende precisamente del cumplimiento o no de estas reglas. Por supuesto que ya estamos ante una fiscalización concluida, es decir, la fiscalización del proceso electoral 2014-2015 concluyó cerca de mes y medio después de la campaña electoral de 2015. Y entonces es que se emitieron los dictámenes de fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral y en su caso estos fueron impugnados ante el tribunal. Es en esa fiscalización donde todo esto se tendría que haber reportado. No es
una duda sobre que ahorita se proporcione esta información. La irregularidad se daría si no se aportó esta información desde un primer momento y esto podría constituir una falta. Esto es por lo que hace a la materia administrativa. Y la falta, que en su caso se llegase a acreditar, sería una, digamos, una aportación de ente prohibido, podría ser el exceder los recursos que puede aportar una persona, el que pudiese haberse recibido aportaciones en efectivo por un monto mayor al permitido por la ley. Es decir, hay un conjunto de infracciones que se podrían acreditar y estas, de acreditarse, darían lugar a una multa. Pero insisto, lo primero que se requiere es una investigación donde se verifique si se cumplió o no se cumplió con estos elementos. Por su parte, la Fiscalía de Delitos Electorales podrá realizar una investigación para ver si se acredita algún delito en el ámbito penal por la utilización de estos recursos. Pero de la misma forma, la Fiscalía tendría que realizar una investigación para verificar si estamos o no ante una cuestión irregular, porque esos son elementos que hoy no sabemos, pero que resulta indispensable que podamos conocer y que podamos conocer con los elementos de prueba correspondientes tras haber realizado las investigaciones respectivas. Y respecto a los procesos que se pudieran o no abrir, ¿tienen que ir a partir de que el INE haga la investigación o pueden ser procesos indistintos, ¿no? Por una parte el INE, que sería la sanción administrativa, y por la otra parte la materia penal, ¿no? O sea, ¿tienen que ser a la par o pueden...? Los procesos penales y administrativos usualmente se llevan a la par y lo que es deseable es que las distintas autoridades compartan toda la información con la que cuentan. En algunos elementos se le puede requerir, por ejemplo, información al INE por parte de la Fiscalía o el propio INE puede requerir la información correspondiente a la Fiscalía. Esto ocurre en los distintos casos que pudiesen constituir asimismo un delito que una falta administrativa. No hay una obligación de que una se termine antes que la otra, sino que las autoridades compartan la información y esto es en el caso tanto del hermano del presidente como también recordemos que la semana pasada recibimos otro conjunto de información sobre las campañas electorales, pero también del 2012. Lo mismo tendría que ocurrir en torno a estas. Realizarse una investigación por parte del INE, realizarse una investigación por parte de la Fiscalía y que ambas instancias compartieran absolutamente todos los elementos. No solamente las conclusiones a las que llegaran, sino los elementos de prueba con los que se cuenten a partir de las investigaciones que se realicen y a partir, por supuesto, de la información que proporcionen las distintas personas que intervengan, ya sea en el procedimiento administrativo o en la averiguación previa. Se ha hablado también de que estos, bueno, al ser ya de años atrás, se pudiera ver como una caducidad respecto al delito que se pudiera o no haber cometido sobre la infracción. ¿Qué límite tiene la autoridad, por ejemplo, el INE, o qué factores influirían para que pudieran o no abrirse la investigación y si habría un tiempo en el que pudieran caducar este tipo de delitos o infracciones? A ver, en un principio creo que lo que tenemos que, del punto que tenemos que partir es que hoy tenemos dichos de cuáles fueron las razones y las motivaciones para las distintas aportaciones de las que tenemos conocimiento, de las distintas presuntas aportaciones de las que tenemos conocimiento, pero no sabemos, por ejemplo, si fueron empleados para esa contienda o si fueron empleados para una contienda posterior. No sabemos cuál fue el origen y por ende qué delitos o infracciones se pudiesen acreditar. Digamos, es a partir de la investigación que se podrá analizar cuáles son los elementos que se tienen y si se encuentra en una aptitud de sancionar o no sancionar. Pero el primer paso para poder dar respuesta a esa pregunta es precisamente el que se realicen las investigaciones correspondientes, porque no es a partir solo de los dichos, sino de las pruebas con las que se cuente que las distintas autoridades deben de determinar lo que corresponda. Entonces, en ese aspecto, tanto el caso como de los videos de Andrés Manuel López Obrador, del hermano de Andrés Manuel López Obrador, como el caso de Emilio Lozoya, seguirían abiertos hasta que se pudiera determinar alguna causa o que se abra un proceso. Tendrían que abrirse los procedimientos en ambos casos para realizar la investigación. En el caso hay una diferencia, o había una diferencia en un primer momento entre el caso de Emilio Lozoya y el caso del hermano del presidente. Y digo había una diferencia porque en el INE
ya se tenía una investigación abierta por el caso Odebrecht. Desde diciembre del 2017, el PRD presentó una denuncia misma que actualmente está en trámite, por lo que los distintos elementos se podrían aportar a esa investigación que ya está en trámite y de la que se pudiesen corroborar o desvirtuar elementos con los que se contaran a partir de la nueva información que ha recibido la Fiscalía General de la República, que debe de entregarle, por supuesto, al Instituto Nacional Electoral y que, por su parte, el INE debe de requerir a la Fiscalía. En el caso de los hechos atribuibles al hermano del presidente, no se tenía conocimiento de los mismos hasta la semana pasada. Al parecer, ahora se han presentado ya denuncias por parte del PAN y algunos legisladores del PAN, pero la investigación se tendrá que abrir en este momento. En cualquiera de los dos casos, el INE podría haber iniciado una investigación de oficio a partir de los elementos que habían sido hechos del conocimiento público. Pero la diferencia es que en un caso ya traíamos una investigación que estaba en curso en el Instituto Nacional Electoral y en el otro esta iniciará con los nuevos elementos que se presentaron, ya sea a partir de alguna investigación de oficio que hubiese iniciado el INE o por las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional. Se ha hablado mucho de los delitos que se pudieran haber cometido al respecto, pero no hay como una claridad sobre ese tema. ¿Usted nos podría decir, a raíz de lo que se ve en los videos, qué delitos se pudieran atribuir o no en el caso del video del hermano del presidente? Los delitos le corresponde determinarlos a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Ahí es donde se analizarán los hechos, se analizarán los elementos de prueba y se determinará si estos, digamos, encuadran con alguno de los delitos previstos en la ley al momento de los hechos, porque debe mencionarse, los hechos se juzgan con las normas que existían al momento de cometerse. Y una vez que se haga el análisis, se tenga conocimiento de cuáles son estos elementos, es que se podrá determinar si hay o no un delito a investigar. Insisto, hoy lo único que sabemos es que hubo un dinero en efectivo entregado, que se entregó al hermano del presidente, que se señaló que se le dijera al licenciado que era en apoyo de las campañas y que esto se entregó por parte de alguien que hoy es colaborador del presidente o del gobierno federal y que en ese entonces se dice que trabajaba con el gobernador del estado de Chiapas, aunque él señala que en ese momento él era consultor. Todos estos elementos son los únicos que tenemos al día de hoy. Precisamente a partir de una investigación es que se puede determinar si hay elementos adicionales y si estos, digamos, o con estos mismos elementos, si estos son o no constitutivos de algún o algunos delitos. Pero esto es algo que no se puede determinar de origen porque no tenemos más elementos que los que todos conocemos. Okay. Y hablando de los montos de dinero, en ese momento, ¿cuánto era lo establecido por las leyes que se podía determinar y en qué casos? Usted nos estaba hablando de que había ciertos, o sea, hay ciertos entes que pueden o no entregar dinero. ¿Cuánto eran los montos? Y en dado caso de los videos, la sanción más o menos de comprobarse algún hecho, ¿en cuánto sería o cuál podría ser como la penalización? O sea, ¿nada más sería una multa o habría algo más? En el 2015, los montos que se podían recibir como aportaciones de simpatizantes en el conjunto de aportaciones de todos los simpatizantes eran de aproximadamente 33.6 millones de pesos. Eso era lo que el conjunto de simpatizantes podía aportar. La ley establece que es un monto equivalente al 10% del tope de gastos de campaña de la elección presidencial inmediata anterior. La elección presidencial inmediata anterior fue la del 2012. El tope de gastos de campaña en esa elección fue de aproximadamente 336 millones, por lo que el 10% de ese tope de gastos de campaña era cerca de 33.6 millones. Ahora, este es el tope de lo que pueden aportar todos los simpatizantes a un partido en un año. Ahora, cada simpatizante en lo individual también tiene un tope.
Este tope, la ley establece que es del 0.5% del tope del gasto de campaña de la elección presidencial inmediata anterior, que esto correspondería a aproximadamente 1.6, 1.7 millones de pesos que podría haber aportado cada una de las personas, pero esto es bajo la lógica que tendría que haber sido una aportación bancarizada en lo individual. Como aportaciones por cada persona que lo hiciera en efectivo, la ley establece que serían 6,000 pesos como máximo, un poco más de 6,000 pesos como máximo que se pudiese entregar en efectivo. ¿Cuál sería el monto de la sanción? Depende de la falta que se acredite. Porque, digamos, hay sanciones o hay infracciones que ameritan que se sancione, por ejemplo, con el 100% del monto involucrado, otras con el 200% del monto involucrado, otras con el 150%. Todo depende de la infracción que en su caso se acreditara. Entonces se podría determinar cuál es la sanción correspondiente. Pero, insisto, en este momento no sabemos si esto fue reportado, si no fue reportado, si viene de persona permitida o si viene de fuente prohibida, si se excedieron los límites de aportaciones en efectivo o no se excedieron los límites. ¿Me explico? O sea, hay un conjunto de elementos que hoy no conocemos, por lo que no es posible saber cuál sería la sanción que eventualmente correspondería. Y una última pregunta, y dado al tema, ¿cuáles son los retos del INE en materia de fiscalización de cara a las elecciones de 2021? Vemos temas como las organizaciones que quieren llegar a ser partido, que también presentan algunas anomalías y que ha sido un tema recurrente incluso en las elecciones de 2018. ¿Qué elementos, cuáles son las fortalezas y cuáles son los puntos a atacar de cara a la elección de 2021? A ver, me parece que los dos casos que hemos conocido la semana pasada, tanto el de Emilio Lozoya como el de Pío López Obrador, nos muestran uno de los más grandes retos que tiene la fiscalización. Digamos, son un botón de muestra de uno de los más grandes retos, que es poder identificar aquellos recursos que los partidos no reportan y que se ocultan a la autoridad. Es decir, que no se pueden identificar mediante espectaculares o mediante pintas o mediante campañas en alguna de las redes sociales. Digamos, estos recursos que se emplean en efectivo y que en muchas ocasiones sirven para comprar estructuras electorales o se pueden llegar a utilizar para comprar o cuestionar el voto de la ciudadanía. La forma de identificar estos recursos que pueden ingresar a las contiendas y tener un efecto en las mismas es uno de los mayores retos que no solamente va a poder atajar el Instituto Nacional Electoral en sí mismo, sino que requiere de una colaboración estrecha y mejorar los términos de comunicación con las distintas autoridades del Estado que también están vinculadas con este tema. ¿A quiénes me refiero? Auditoría Superior de la Federación, Unidad de Inteligencia Financiera, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Sistema de Administración Tributaria, Fiscalía General de la República. Es decir, poder encontrar mecanismos para que no solo estos dos casos podamos conocer, digamos, años después que ingresaron en su caso recursos desconocidos a las contiendas, sino que esto se pueda identificar oportunamente, porque no son los únicos dos casos que hemos conocido. A partir de investigaciones periodísticas hemos tenido elementos para suponer que probablemente han existido desvíos de recursos a las contiendas electorales a nivel local, a nivel federal, en distintas elecciones. Y me parece que identificar esto es una de las cuestiones en las que más tiene que trabajar el instituto. Y digamos, esto es como un elemento transversal a la fiscalización. Y hay, digamos, ajustes que me parece que se tienen que hacer en el interior en la forma de concebir la fiscalización. ¿Y a qué me refiero en la forma de concebir la fiscalización? En el 2014, a través de la reforma constitucional en materia electoral que crea el INE, también se establece que el INE será el encargado de un modelo nacional de fiscalización que debe de ser en línea, a tiempo real, y para tener incidencia en las contiendas en las que ocurra. Es decir, la fiscalización se tiene que hacer a la par que se hacen las campañas electorales para que los resultados de la fiscalización salgan antes de que se declare la validez o no de una elección, para que si hubieron trampas o irregularidades en el marco de un proceso electoral, pues digamos, el
que hizo, el que cometió estas irregularidades, no se pueda ver beneficiado por las mismas. Esto es una modificación que se hace a partir de muchas críticas que se hicieron principalmente a la elección del 2012, en la que todavía la fiscalización se resolvía aproximadamente un año después de que el presidente ya había obtenido el cargo, que ya estaba en funciones y solamente podía meritar una sanción. Ahora puede ameritar incluso la nulidad de una elección. Pero para que esto pueda ser efectivo, se tienen que fortalecer las reglas y los mecanismos a través de los cuales se hace una fiscalización a tiempo real. Año con año, lo que se ha tenido en el Instituto Nacional Electoral desde la creación de este sistema nacional es que los partidos no reportan a tiempo real. Hay muchísimos reportes que se hacen fuera de tiempo, de forma extemporánea, y que si bien ameritan una sanción, lo que logran es, digamos, frenar o reducir los márgenes de maniobra que tiene la autoridad para poder fiscalizar. Porque si todo se reporta las últimas 2 semanas, significa que todo se tiene que revisar las últimas 2 semanas. Me parece que esos son de los elementos que se tienen que revisar dentro del instituto, cómo se está aceptando esta rendición de cuentas extemporánea por los efectos que tiene la fiscalización, porque precisamente el ir revisando a tiempo real lo que permite es cotejar los gastos erogados por los partidos con lo que se mira en la realidad. Si bien esto no nos va a dar una identificación plena de todos los gastos ocultos, sí nos va a dar mejores herramientas para poder ir identificando cuándo hay gastos adicionales a los que nos está señalando el partido y tener unas mejores herramientas como sociedad y como institución, el INE, para poder realizar estas actividades. Por ejemplo, hablaba del caso de la fiscalización en tiempo real y los retrasos que hay. ¿Ve que pudiera haber alguna sanción más allá de las multas económicas? Porque justamente en el proceso electoral de 2018 fue una de las quejas que recurrentemente el INE señaló, ¿no? O sea, se están dilatando en hacer las fiscalizaciones y pues eso retrasa el trabajo, ¿no? O sea, al final de cuentas, el objetivo no se cumple, que es que se vaya fiscalizando al mismo tiempo que se va llevando la campaña. A ver, esta fue una de las discusiones que tuvimos muchas veces en el seno del Consejo General, porque incluso a pesar de que esta era una práctica que, como bien dices, era recurrente y que no fue mejorando a lo largo del tiempo, la mayoría de los integrantes del INE lo que decidieron, en lugar de buscar mecanismos que generaran un incentivo contrario a que se reportara de forma extemporánea o a destiempo, lo que se terminó decidiendo fue reducir el monto de las sanciones para que no fueran sanciones tan onerosas para los partidos políticos. Me parece que esa fue una decisión inadecuada. Yo no la compartí como no la comparto a la fecha. Me parece que lo que el INE debe hacer no solamente es establecer sanciones a todo lo que se va llevando a cabo, pero si hay irregularidades, por supuesto que se tienen que sancionar y se tienen que sancionar con, digamos, los montos y las medidas necesarias para poder generar un efecto disuasivo. Pero también lo que se tienen que establecer son incentivos para combatir estas prácticas. Es decir, en la medida en la que se le permita a un partido político reportar 2 meses después, por mucho que se imponga una sanción, si se le permite y se le da por bueno un gasto que reportó 2 meses después, pues ¿qué es lo que hará? Cálculos de qué le sale mejor. Una fiscalización menos robusta porque no hay tiempo para hacerla con los elementos que se tendrían que hacer, o pagar una multa. ¿Sí me explico? Los incentivos me parece que están colocados en el lugar equivocado, porque ahorita lo que se le permite a los partidos es hacer cálculos de qué les conviene más, y creo que no debieran de ser cálculos, sino que tendríamos que garantizar como sociedad, y el Instituto Nacional Electoral tendría que garantizar que lo que tengamos sea un ejercicio real de rendición de cuentas con los menores márgenes de ingeniería financiera por parte de los partidos. Porque se permite justamente que analicen, ¿no? ¿Qué me conviene más? Y retrasar el trabajo para, pues, no sé, o sea, generar un retraso justamente en el trabajo y que sea más complicado, ¿no? A final de cuentas. Generar cuellos de botella en la autoridad, donde ahora se tienen que revisar 2 meses de campaña en 10 días, en lugar de haberlo revisado en 60 días.
Y lo que la reforma buscaba es que se pudieran revisar en 60 días, y eso es lo que le daría una eficacia a la fiscalización más allá de la reducción de los plazos, porque lo que se estaría ganando es la oportunidad de poder ir viendo cada uno de los gastos. Ahora, ¿qué es lo que los partidos incluso pueden verificar? ¿Qué es lo que la autoridad ya me encontró? Ah, eso lo reporto. Me sancionarán, me pondrán una sanción cada vez menor por el hecho de reportarlo extemporáneo, pero lo que le reporto a la autoridad es lo que vi que la autoridad ya vio. Eso no debiera ser así. No debiera estar a expensas de si la autoridad pudo ver o no pudo ver. Se tendría que reportar a tiempo real. Y de no reportarse a tiempo real, no aceptar una rendición de cuentas extemporánea, porque entonces el incentivo es a tratar de ver qué se puede ocultar y qué no se puede ocultar.